El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se escapa de su país hacia los Estados Unidos tras el conflicto internacional con México, y te sorprenderá ver cómo es que más de 30 países buscan castigar a este presidente por el golpe a México. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy se ha revelado que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha escapado de su país tras la presión internacional después de haber invadido la Embajada de México. Sabemos para este punto absolutamente todo lo que se tiene que ver con el asalto a la embajada de nuestro país. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que más de 30 países ya resolvieron en contra de Ecuador y como tal ya emprenden una búsqueda de este presidente, el cual ya se ha dado a la fuga. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Pues sí, ciudadanos, ya como sabemos, el asalto a la Embajada de México en Quito ha sido un tema relevante a nivel internacional. Como tal, distintos países se han pronunciado a favor de México. La mayoría han dejado a Ecuador como un país verdaderamente intervencionista y a su presidente, Daniel Noboa, como uno de los estúpidos más grandes de todo el planeta. Pues sí, el presidente Andrés Manuel como tal ya había confirmado denunciar a Ecuador frente a la OEA, frente a la ONU y también frente a la Corte Internacional de Justicia, la cual tendría la última palabra sobre el futuro de este país, el cual ya será aislado económica y diplomáticamente a nivel internacional por este agravio a México. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel como tal, antes de meter esta denuncia ante la Corte Internacional, estaba esperando a que directamente la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, condenara en conjunto a Daniel Noboa y a todos sus funcionarios. Pues sí, el día de hoy se ha confirmado que directamente la OEA, presidida por Luis Almagro, ha dado un visto bueno a México y han convocado a una sesión extraordinaria donde más de 29 países le han dado su apoyo incondicional no solo a México sino también a todos los tratados que rompió Daniel Noboa y Ecuador en esta situación. Por supuesto, en esta reunión extraordinaria, 29 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, votaron a favor de México. Sin embargo, lo más sorprendente es que El Salvador y Nayib Bukele no quisieron emitir un voto, es decir, se quedaron en la abstención, lo cual es verdaderamente decepcionante ver cómo es que un país supuestamente hermano al que el presidente Andrés Manuel ha ayudado bastante se abstiene de darle este apoyo diplomático y a nivel internacional. Pues sí, ahí está el héroe de los fachitos, Nayib Bukele, demostrando lo intolerante y lo hipócrita a nivel internacional. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel ya levantó esta denuncia ante la ONU y como tal estos son los puntos que el presidente de la nación exigiría para poder perdonar a México ante esto. Y como vemos en la pantalla, los reclamos son los siguientes. Uno es juzgar y declarar a Ecuador como responsable de este daño, de las violaciones de sus obligaciones internacionales que han causado y siguen causando hacia México. Número 2 es la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infringido al Estado mexicano. Número 3, juzgar y declarar que en caso de una violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia determinará la responsabilidad de Ecuador a fin de iniciar un proceso de expulsión en virtud del artículo
artículo 6 de dicha Carta Magna, el número 4, establecerá el precedente de que cualquier estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado de manera definitiva de la ONU con base en la evaluación prevista en el artículo 6 de esta misma Carta Magna. Y finalmente, lo más importante, evitar la repetición en los casos de que el Tribunal Internacional presente la expulsión del estado que viole el derecho internacional. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que México y el presidente Andrés Manuel piden cosas bastante concisas: que se saque a Ecuador de la ONU de un carácter inmediato e irrevocable, y en segundo lugar, que a México le den una disculpa a nivel público por parte de su presidente, es decir, que Daniel Noboa diga en medios nacionales y de forma formal que cometieron un error al violar estos derechos internacionales. Pues claro, ciudadanos, México tiene todas las de ganar, e inclusive si México quisiera declararles la guerra e invadirlos, estaría totalmente justificado, porque claro, Ecuador rompió los tratados internacionales en primer lugar y siguen sin disculparse, pero eso no sucederá en absoluto. El presidente Andrés Manuel es un presidente pacifista, pero claro, quiere agotar todas las instancias para hacer pagar a este presidente neoliberal que claro, no representa a la mayoría de los ecuatorianos ni lo que quiere el pueblo de Ecuador. Sin embargo, esas no han sido todas las resoluciones, como vemos en la pantalla. En esta nota del Pasquín Inmundo del Reforma también se pedía lo siguiente por parte de Luis Almagro, el presidente de la OEA, y cito: pide a Almagro y Alicia Bárcena regresar a Jorge Glass a México en busca de una salida entre el conflicto de Ecuador y México. La canciller Alicia Bárcena planteó ayer que el ex vicepresidente Glass vuelva a resguardo mexicano si las autoridades ecuatorianas consideran que tienen acusaciones pendientes, que sea requerida la extradición. De igual manera, Luis Almagro pidió lo mismo. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que de manera sorpresiva este personaje, este golpista Luis Almagro, está pidiendo que Jorge Glass se vaya a México y que Ecuador de manera formal solicite una extradición para que de esa manera México decida si se va o se queda en nuestro país. Pues claro, todo esto de manera totalmente legal, respetando los tratados internacionales. Pues sí, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel anunciando estas exigencias a la ONU, a la Corte Internacional, donde estarían de antemano aislando totalmente a Ecuador. Pues claro, vamos a escucharlo y finalmente veremos cómo es que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ante todas estas presiones internacionales, decide escaparse a los Estados Unidos y dejar tirado todo su país. Lo que nos importa mucho es la no repetición, denunciar el agravio a México, a su personal diplomático y reforzar el derecho internacional para que esto no vuelva a suceder. Y estamos planteando algo que ojalá y se logre, porque sería como una tesis, como una doctrina. Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia, en estos casos, suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera, que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños. Pero que hacia adelante, el que haga una violación de esta magnitud, el Estado, nación que haga una violación de esta magnitud, sea expulsado de Naciones Unidas. Que lo resuelva el Tribunal de Justicia Internacional, que lo envíe al Consejo de Naciones Unidas, pero que no se pueda ejercer derecho a veto. O sea, que sea categórico para realmente evitar en el futuro estos actos autoritarios que van en contra del derecho internacional. Eso es lo que estamos planteando. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel hace este llamamiento verdaderamente importante a la ONU para que se respete a México a nivel internacional, porque claro, si esto se deja sin repercusiones, pues sí, que evita que a México o a cualquier país se le pase encima sin ningún castigo. Pues sí, el presidente Andrés Manuel inclusive le ha jalado las orejas al presidente Joe Biden ante su reacción bastante tibia y bastante
bastante ausente, vamos a escuchar cómo es que el presidente de la nación relata cómo es que le tuvo que enviar los videos del allanamiento y el asalto a la embajada mexicana directamente al presidente de los Estados Unidos para que de esta forma hiciera caso de apoyar a México en todo este conflicto internacional. Envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado, y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos, ambigua, tibia. Y en respuesta, como ayer se dio a conocer ese video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos claramente, el presidente Andrés Manuel tuvo que enviarle este material para llamarle la atención a Estados Unidos, inclusive a Canadá, el cual sacó comunicados bastante tibios, inclusive dándole el beneficio de la duda a Ecuador y no condenando de antemano todos estos actos. Pero claro, ya en la reunión de la OEA, Canadá tuvo que bajarse los pantalones y apoyar con su voto incondicional a todo nuestro país. Pues sí, ciudadanos, la presión es mucha, inclusive desde el interior de Ecuador, donde inclusive sus legisladores ya se organizan para dejar sin mayoría a este presidente Daniel Noboa y formar una nueva coalición para de esta forma promoverle un juicio político a él y a todos sus funcionarios. Vamos a escuchar cómo es que desde Ecuador se promueve este juicio político contra Daniel Noboa, el cual, vista la situación, se ha escapado hacia los Estados Unidos. Segundo, en el tema ya más político, sí, nosotros nos declaramos de oposición frontal. En las próximas horas estaremos registrándonos como un partido de oposición de conformidad con el Código de la Democracia, que es la ley electoral ecuatoriana, y eso significa otro nivel de relaciones con el gobierno. Vamos a presentar, como has mencionado, Elena, juicios políticos en contra de la canciller, en contra de la ministra de Gobierno, que por cierto también tiene nacionalidad mexicana, y vamos a analizar la opción de presentar un juicio político en contra de Daniel Noboa, el actual presidente, ¿no? Hemos analizado, creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glass de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, podría considerarse secuestro y por ende ser una causal de destitución de Daniel Noboa. Y pues sí, ciudadanos, ante toda esta presión interna y externa, pues claro, este presidente de pacotilla, este junior Daniel Noboa, pues no ha tenido de otra más que agarrar su maletita y largarse a los Estados Unidos, donde es ciudadano, donde inclusive él nació. Pues sí, este personaje anunció un viaje de 3 días, supuestamente a su natal Miami, donde tiene supuestos asuntos de índole personal, en plena crisis con el gobierno mexicano. Noboa informó que se ausentará de este país y solamente irá acompañado de su jefe de seguridad. También no ha dado ningún detalle, solamente se ha restringido a largarse en el momento más crucial en la historia de todo su país. Pues claro, se ve que le importa poco y definitivamente está intentando largarse a los Estados Unidos para no dar la cara de todos sus actos. Pues claro, este personaje, como todos los neoliberales, son unos verdaderos cobardes, avientan la piedra y esconden la mano, como lo hizo Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto, los cuales están refugiados en España desde que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel. Pues claro, hacen sus estupideces, incendian todo el país y después se largan cómodamente a sus mansiones en Europa, en España, en paraísos fiscales, donde la justicia mexicana no los puede alcanzar. Pues sí, es lo mismo que está haciendo Noboa,
Noboa, un cretino, un verdadero cobarde, pues sí, ha dejado totalmente solos a sus funcionarios, a sus perros de pelea, porque sí, inclusive ellos han tenido que dar la cara ante los medios y no les ha quedado de otra más que aceptar la dura realidad de Ecuador. Claro, han querido defender con las uñas su posición de asaltar la embajada mexicana, pero claro, esto es algo que ni ellos se creen. Vamos a escuchar a los funcionarios del gobierno de Noboa queriendo defender inclusive a su ministra de gobierno, Mónica Palencia, la cual además de ser mexicana de nacionalidad, sale a deslindarse, a desmarcarse de todo lo que hizo su jefe, el presidente Daniel Noboa. Vamos a escucharlas porque es verdaderamente penoso cómo es que estas funcionarias no tienen de otra más que tragarse el sapo de todos estos conflictos. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento, será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúseme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. Vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse en dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Qué significa? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Canciller, ¿por qué no asistió a las sesiones de la OEA? Porque tuve que asistir a la sesión de la CELAC, que duró durante 5 horas. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que estas funcionarias totalmente abandonadas por el cobarde de su jefe Daniel Noboa, pues ahora tienen que dar la cara, porque claro, su jefe está de vacaciones, bastante quitado de la pena. Pues sí, sabemos el desenlace de la situación, veremos cómo es que a Noboa se le destituye de manera legal y política, se llaman a elecciones y ahí veremos cómo es que la izquierda vuelve a ganar en Ecuador y de esta manera veremos cómo es que la presión internacional funge sobre los ciudadanos de Ecuador, los cuales ya deben de estar verdaderamente avergonzados de su presidente de pacotilla. Pues sí, ciudadanos, enhorabuena al gobierno mexicano y al presidente Andrés Manuel, se les respeta, se metieron con un verdadero tigre, con un titán de la política internacional, nada más y nada menos que con el presidente más apoyado y más querido de toda la historia y también con el segundo presidente más popular y más apoyado de todo el planeta. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta resolución de la OEA y esta posición del gobierno mexicano para castigar fuertemente a Daniel Noboa y al gobierno de Ecuador? ¿Ustedes creen que vaya a ser expulsado de la ONU? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto habernos saludado en este video. ¡Hasta luego!